Oración. Y ahora sí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, bendito y alabado seas. Te damos gracias porque nos permite reunirnos en tu presencia. Te pedimos que todas las cosas que pensemos, digamos y hagamos durante toda nuestra vida en el día de hoy, todo parta de ti como su fuente y todo llegue a ti como su fin. Y lo hacemos con la oración de los hijos de Dios que tú mismo nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridos hermanos. Hoy día, como saben ustedes, y ya se anunció y se ha mencionado, vamos a tener el tema María, signo de esperanza. Y ese tema nos pone en relación a los temas que hemos venido comentando anteriormente y nos pone además en relación a la fiesta que la Iglesia Universal celebra el día de hoy, que es la Natividad de nuestra Madre Santísima, la Virgen María, el cumpleaños de la Virgen María. Y claro, esos dos, entre comillas, temas, misterios, son muy amplios, muy extensos y hay muchas cosas que se podrían decir. Y en este día, además, ha habido diríamos, la feliz iniciativa de que el rosario sea llevado adelante por los niños, de padres, de familias que siguen estos jueves, estas reflexiones. Y es que cada niño es una esperanza. En cada niño, en cada vida que empieza en la vida, siempre se abre esperanza. Y justamente el día de hoy, en la liturgia de la fiesta de la Natividad de nuestra Madre Santísima, se ofrecen dos opciones para la primera lectura, porque ustedes saben que los días de fiesta se hacen dos lecturas. Las solemnidades se caracterizan por tener tres lecturas. Y entre las dos opciones, una de las opciones es la profecía de Miqueas en el capítulo 5, versículos del 1 al 4, que se refiere a de dónde va a provenir el Mesías. Y ustedes conocen el pasaje, pero voy a leer brevemente solo los primeros versículos. Y dice el profeta: y tú, Belén de Efratá, pequeña entre todos los clanes de Judá, de ti voy a sacar al que ha de gobernar Israel. Y hace alusión justamente a lo pequeño de la ciudad de Belén. Pero eso no solamente se queda a lo pequeño de ese pueblo, porque cuando uno habla de pequeño, todo el pueblo, diríamos, todo lo que correspondería a Palestina, todo lo que sería Judá era muy pequeño en comparación a todo lo que era el Imperio Romano. Entonces no es una pequeñez, diríamos, geográfica, sino hace alusión justamente a la encarnación, al hecho de que Dios, infinito, inmenso, eterno, todopoderoso,
se va a hacer pequeño. Y eso significa se va a ser hombre, se va a ser humano, va a nacer de mujer, va a nacer de María. Y ese nacimiento del Mesías, esa encarnación del Verbo eterno, es preparada. Es preparada a lo largo de toda la historia de la salvación. Es preparada en realidad desde el mismo momento que en el capítulo 3 del Génesis, luego de la caída de nuestros primeros padres, Adán y Eva, se anuncia que el Señor establece esa enemistad entre la mujer, la estirpe de la mujer y la serpiente, y que de ese linaje de la mujer se le aplastará la cabeza. Es decir, el Señor, en esto que conocemos como el protoevangelio, ya está anunciando la victoria que se realizará de manera misteriosa en esa mujer y en ese linaje. Y esa mujer, nosotros sabemos, es María, que es la nueva Eva. Y por eso, de manera muy hermosa, también San Juan Damasceno, que es un doctor de la Iglesia, que vivió hacia el siglo VII, inicios, primera mitad del siglo VIII, tiene una expresión muy hermosa en un salmo en una homilía muy conocida que conviene leer y es a propósito de esta fecha. Es una homilía que él hace el día de la Natividad, es decir, ya en esa fecha, hacia el siglo VIII, primera mitad, ya se celebraba, y mucho antes, por supuesto, la Natividad de María. Y entonces, él, entre otras cosas, con esa profundidad que tienen los santos, él dice algo que voy a pasar a citar de San Juan Damasceno. Dice, refiriéndose a María y a la Natividad: tenemos razones muy válidas para honrar el nacimiento de la Madre de Dios, por medio de la cual todo el género humano ha sido restaurado, y la tristeza de la primera madre, Eva, se ha transformado en gozo. Eva escuchó la sentencia divina: parirás con dolor. A María, por el contrario, se le dijo: alégrate, llena de gracia. Es decir, esa esperanza que se abre en el anuncio, en el protoevangelio, esa promesa se hace realidad en María, y en el misterio profundo de esa promesa que se empieza a cumplir en María, por quien vendrá el autor de la vida, ya se ve, y así lo reconoce este santo, una relación profunda entre la vida y el dolor, significada en ese parirás con dolor, y esa otra vida que aparece anunciada en las palabras del arcángel Gabriel en la Anunciación: alégrate, María. Y es que efectivamente la encarnación, que es, diríamos ya, la manifestación de la misión peculiar de María, se prepara en su concepción, 9 meses después en su nacimiento, y en toda su vida terrena, y también en la vida presente, María asunta al cielo, que sigue siendo portadora de esperanza. Porque generación tras generación,
todas las criaturas humanas tenemos que renovar, y cada uno de nosotros tenemos que renovar día tras día, justamente en la fe y la esperanza, la adhesión al mandamiento nuevo, que es amar como el Señor nos ama. Y entonces, celebrar la Natividad de María tiene múltiples dimensiones, todas ellas vinculadas a la esperanza. Algunas mencionaré de las múltiples que en estos siglos la Iglesia nos enseña, pero que por supuesto no agotan todas las que hay, y algunas de las que yo tengo presente de esa gran cantidad de, diríamos, comprensiones en la inteligencia de la fe que a lo largo de la historia en la Iglesia distintos teólogos, distintos santos y la Iglesia misma ha ido recogiendo y nos enseña generación tras generación. Y lo primero que hay que señalar es que el nacimiento de María y la concepción de María son hechos, diríamos, naturales y sobrenaturales a la vez. Nosotros, los que luego de la Pascua de Cristo participamos de la vida nueva, de la vida de gracia, tenemos una vida natural que recibimos de Dios a través de nuestros padres, y tenemos, diríamos, una vida sobrenatural que recibimos de Jesucristo a través de la Iglesia el día de nuestro bautismo, y que está llamada a crecer, que se configura con Cristo en los sacramentos de iniciación cristiana y que se tiene que desplegar y planificar en los sacramentos de servicio, y que eso toma toda la vida presente. Como hemos dicho en otras ocasiones, la vida presente es de la vida natural, es para gestar la vida sobrenatural. Pero en María, esos dos acontecimientos, en razón de su misión peculiar, ambos están unidos, porque es concebida sin pecado original. Nosotros necesitamos del bautismo para ser perdonados del pecado original, y ya el nacimiento de María ya es el nacimiento de la primera criatura redimida, redimida desde su concepción. María es redimida. No es que María no fue redimida, no es que no necesitó de redención. Sí, pero fue redimida de una manera única, singular, peculiar, en razón de la misión que la providencia le dio. Y entonces nuestra madre, la madre de Jesucristo y madre nuestra por voluntad de Jesucristo en la cruz, diríamos, tiene una redención, como dice San Bernardo, diríamos, preventiva, en razón de su misión singular. Y eso lo que está significando es que ya en la concepción de María y en su nacimiento, que es la manifestación de la obra de Dios, ya de alguna forma el Eterno está actuando de una manera distinta en el tiempo. Y esa manera distinta es una manera sustancial, es decir, en la vida sensible y en la vida de gracia de una criatura que está llamada a esa misión de ser una nueva Eva, madre de los vivientes. Y por eso es que es tan importante que nosotros nos acerquemos a ese misterio. Nosotros,
las otras criaturas humanas heridas por el pecado, estamos llamados a participar también de la misma victoria. No es que nosotros, por ser engendrados, porque nuestra concepción no es inmaculada, no significa que nosotros no estamos llamados a ser santos e irreprochables ante Dios, sino que nosotros tenemos que hacer un camino con Jesús, con María, pero un camino que de alguna manera es también el camino que hizo el pueblo de la primera alianza y que está señalado en el Evangelio que se contempla el día de hoy en esta fiesta litúrgica. Nosotros este día hemos contemplado el pasaje del Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículos 1 al 16 y 18 al 23, que nos habla, diríamos, del árbol genealógico de José. Yo les decía en la mañana a las personas que participaban de la Eucaristía, en esa larga lista de nombres que se nos presentan, muchos nombres para nosotros a veces un tanto extraños, en varios momentos, no los he contado exactamente, pero si no me equivoco son 4 casos, donde se mencionan a las madres, porque en los otros casos solo se mencionan a los varones. A ver, acá tengo el pasaje y voy a ver si lo logro encontrar. Entonces, por primera vez se menciona a una mujer en el caso de Judá. Dice, Judá engendró de Tamar, la esposa, la madre, a Farés y a Sará. Luego de el caso de Tamar, ya sigue una serie de listas antes y después en las que se mencionan solo varones. Arán engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Nazón, etc. Y luego se vuelve a mencionar. Salmón engendró de Rahab. Se vuelve a mencionar una mujer. A Booz. Y Booz engendró de Ruc. Se menciona a otra mujer por tercera vez, a Oded. Y luego se mencionará nuevamente a una mujer 4ª vez. David de la mujer de Urías, Bexabé, engendró a Salomón. Y de ahí hasta, si no me equivoco, hasta María. Ya no se vuelve a mencionar ninguna mujer. Y entonces se termina señalando que Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Y entonces, esta introducción, diríamos, de algunas mujeres, entre las que se menciona María, no es algo, diríamos, que es poco importante. Y justamente tiene que ver para que comprendamos el sentido de lo pequeño en relación a lo que mencionábamos antes sobre Belén de Efratá. Y es que en general la humanidad entera, todos nosotros, independientemente de la edad, somos pequeñas criaturas. Y Dios, el inmenso, sin medida, el infinito, va a entrar y va a asumir, va a entrar en el tiempo y va a asumir nuestra naturaleza de María. Y entonces, estas otras mujeres mencionadas, todas son mujeres, diríamos, con una serie de características que podrían hacer ver una situación, diríamos, muy problemática, empezando por la mujer, por Tamar, la mujer de Judá,
en esa relación era una relación incestuosa. Luego, cuando se menciona a Rahab, Rahab era una prostituta de Jericó. Cuando se menciona a a ver dónde están, se me van los nombres, cuando se menciona a Ruth no pertenecía al pueblo de la primera alianza. Y cuando se menciona a Bexabé, tampoco pertenecía al pueblo de la primera alianza. Hasta que se llega María. Pero María no es obra, diríamos, de una, entre comillas, purificación humana. No es una obra de perfeccionamiento humano, sino María es obra totalmente de la gracia. Es una criatura preparada para esa nueva creación que se alcanzará en plenitud en la Pascua de Cristo. Y eso nos sirve a nosotros para entender esta celebración del nacimiento de María, porque cada uno de nosotros, cada quien en su propia biografía, puede tener días, semanas, meses, años, de repente, en los que también han estado lejos del Señor. Y eso está significado justamente en esas relaciones humanas, esas relaciones, entre comillas, maritales, que no son de un amor como el que el Señor nos viene a revelar. Y María va a ser la madre del amor hermoso. Aparecerá la manifestación de ese amor. Y justamente ese es el cumplimiento de la promesa. Ese es el cumplimiento de que el Señor mismo en persona vendrá, de que se va a restaurar, a levantar esa choza caída, como dice el Antiguo Testamento en los profetas. Y claro, todo eso se cumple en María, y en el nacimiento de María, eso se hace sustancial. Es una persona humana, una naturaleza humana donde el pecado no ha tenido ninguna acción que lesione y que impida amar como el Señor nos pide amar. Y eso se cumple en María. El nacimiento de María, además, conviene reiterarlo, no está reseñado en ningún texto del Antiguo Testamento ni del Nuevo Testamento. Nosotros conocemos de los detalles del nacimiento de María a través de la Sagrada Tradición y de los evangelios apócrifos. Y lo que nosotros conocemos, como por ejemplo el nombre de los padres de María, provienen de ahí. Y es que conversaba luego de la celebración eucarística ahora en la mañana y me preguntaban, ¿y cómo es eso? Es que los evangelios apócrifos tienen dos características, yo les decía. La primera característica es que no son parte del canon, por dos razones. Una de las razones es porque tienen algunos pasajes, diríamos, donde resaltan de manera, diríamos, un tanto exagerada, por llamar de alguna manera, los hechos sobrenaturales. Pero la razón principal es porque fueron escritos después del siglo II, en adelante. Y entonces incluyeron en el canon solo los textos del Nuevo Testamento que llegaban hasta el siglo I.
Entonces, evangelios posteriores no se han incluido. Y por eso tenemos el libro de la Escritura, la Sagrada Escritura, la Biblia con 73 libros, y eso cabe recordarlo en este mes de septiembre, en que en la iglesia celebramos el mes de la Biblia, que conviene tenerlo presente. Y entonces, de allí y de la tradición, es decir, de la tradición oral, es que nosotros tenemos algunos datos de María. En su infancia, el nombre de sus padres y algunas características más. Pero celebrar un cumpleaños en la fe no es común. Nosotros solamente celebramos el cumpleaños de 3 de nuestro Señor Jesucristo, que lo celebramos en el tiempo de Navidad, de San Juan Bautista, que lo celebramos el 24 de junio, y luego el de nuestra Madre Santísima, 9 meses después de la Inmaculada Concepción. La fecha precisa no tenemos certeza, pero sabemos que por ser criatura humana hubo una fecha, y esa fecha viene de la tradición, pero no tenemos una certeza, diríamos, documental, histórica, como tampoco lo tenemos en relación en ese mismo aspecto de la Navidad. Pero lo concreto es que estamos celebrando esta fecha. Y esta fecha, en general, es una fecha de alegría. Por las mismas palabras que el arcángel le dice a María, y es que María es causa de nuestra alegría, y la alegría es que Dios está con nosotros, que el Emmanuel está con nosotros. Y claro, eso nos lleva además a relacionar la alegría de María con la esperanza, porque la esperanza en la vida eterna no es simplemente una esperanza a vivir muchos años, mucho tiempo, un tiempo indeterminado, sino al anhelo del hombre de la felicidad y de la alegría. Y eso en María se cumple, y eso no es incompatible con la experiencia del sufrimiento y del dolor. Y eso en María se pone de manifiesto a lo largo de toda su vida. Y por eso es que la Iglesia llama a María Nuestra Señora de la Esperanza. Nosotros hace algunas semanas, en el mes de mayo, cerca a la fecha del 13 de mayo, en que celebramos a Nuestra Señora de Fátima, también hacíamos alusión a la esperanza y a nuestra Madre Santísima. Pero en ese caso lo hacíamos en relación a la visita de María, que se produjo por primera vez, como registra San Lucas, a Isabel, pero que luego de la Pascua de nuestro Señor Jesucristo, nuestra Madre Santísima, nos ha visitado muchas veces y nos sigue visitando, y esas visitas, diríamos, se han incrementado en los tiempos modernos. No vamos a referirnos ahora a las apariciones marianas y a su significado, que es en sí mismo denso. En algunas otras ocasiones hemos comentado algunas otras cosas. Y ahora más bien quisiéramos referirnos a María como signo de esperanza. Y esa esperanza se empieza a ser sustancial cuando esa niña concebida sin pecado nace y tiene esa manifestación que permite que todas las personas que toman conocimiento de ese nacimiento se alegran. Hay muchas palabras hermosas que están en este evangelio apócrifo de Tomás, de Santiago, perdón,
donde se nos señalan palabras parecidas a las que se pronuncian en relación al nacimiento de Juan Bautista. La alegría que produjo el nacimiento de Juan, mucho más fue la alegría que produjo el nacimiento de María. Pero bueno, dado que esto es algo que no está plenamente recogido en los evangelios, ni en los textos canónicos, vamos a avanzar más por el lado de la esperanza y lo vamos a hacer aplicando también a la encíclica del Papa Benedicto XVI, Salvados por la Esperanza, que en sus últimos 2 numerales hacen referencia a nuestra Madre Santísima como signo de esperanza. Y voy a compartir para seguir esos 2 numerales y poder hacer algunos comentarios apoyándonos en lo que nos dice el Papa, que es además este documento magisterio, es una encíclica especial. Voy a compartir, me dicen si se ve lo que voy a compartir, por favor. ¿Se logra ver lo que estoy compartiendo? ¿Sí? Sí, padre. Ya habíamos nosotros hecho referencia a esta misma encíclica en jueves anteriores, cuando habíamos hablado también de las persecuciones y de cómo la esperanza en los tiempos modernos va cambiando de signo, y eso habíamos hecho referencia al numeral 17, no lo voy a referir al 18, y también al 19 y 20. Ahora vamos a hacer, y al 21 y 22, un solo renglón. Ahora vamos a hacer referencia a María como estrella de la esperanza. Según este mismo documento, lo voy a ir sombreando conforme voy haciendo referencia. Y esto en atención a la importancia de esta celebración. Porque no solo es que María es concebida sin pecado, sino que María, naciendo de manera natural, María es ya un signo sustancial, como nos decía el mismo Papa Benedicto XVI, digamos, es hipóstasis de esperanza. No es una esperanza vana en una promesa verbal, sino es el cumplimiento de esa esperanza. Y entonces, ya desde el siglo VIII, siglo IX, nos dice el Papa cómo en la iglesia se le llama a María estrella del mar. Es decir, María, en medio de las tinieblas de este mundo, porque el mundo está significado en este mar, que está en los evangelios y en todo el, ¿cómo se llama?, el Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento significado en ese mar de Galilea, en ese mar de Tiberíades. María es reconocida como esa estrella del mar. Y así ha sido esta antigua oración que viene en este himno del siglo VIII, siglo IX, porque María nos indica la meta, nos indica la dirección, nos indica cómo encontrar el rumbo, nos indica cómo vamos en el camino, en el mar de la historia, dice el Papa, que es muchas veces para cada persona, para cada generación, oscuro, borrascoso, y por eso cada vez que el ser humano no encuentra sentido, está perdido en medio de las tinieblas, de alguna manera María nos va a llevar a esa esperanza, y esa esperanza es Jesucristo. La esperanza no es María misma.
sino María es la que refleja como la luna, la luz del sol. María nos lleva a Jesucristo, que es la luz del mundo, como decimos en la Pascua. Y por eso es muy importante. Y en consecuencia, esa luz que es Jesucristo, a veces puede o enceguecernos, o en medio de la confusión y de las tinieblas, podemos tener dificultad en encontrar esa luz. Y para eso diríamos, necesitamos luces más cercanas, personas, criaturas humanas que den testimonio. Y el Señor mismo en su designio providente ha querido que así sea. Él ha querido, el Hijo único enviado por el Padre, Él ha querido que las criaturas humanas también seamos sus enviados, también seamos sus mensajeros, también seamos sus discípulos. Y la primera discípulo, la primera enviada, la primera testigo de Jesucristo es María. Y entonces, ¿quién y cuál podría ser, se pregunta el Papa, para nosotros? La estrella de la esperanza. Y esa esperanza se va a hacer manifiesta en el sí de María, que no hemos leído en el pasaje de hoy día, que corresponde a San Mateo. Voy a cerrar un momento. En el capítulo 1, pero que en ese pasaje, además de las menciones del árbol genealógico de José, se nos menciona las circunstancias de tinieblas, de oscuridad en la que está José mismo, porque está desposado con María y María está gestando y él no es el padre. Y es él en sueños que José escucha esas palabras que están dirigidas a José, pero también a todos nosotros y a todas las criaturas humanas. Según las traducciones, se dice, no tengas miedo de acoger a María en tu casa, que son palabras análogas a la que escucha el apóstol, el discípulo amado, en las tinieblas profundas de la cruz, en medio de ese eclipse, cuando la voz del Señor le dice al discípulo amado, después de dirigirse a María diciendo, ahí tienes a tu hijo, le dirá al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y el discípulo la va a acoger en su casa. Y eso es lo que se entiende de esa oración antigua que nos está mencionando el Papa en su encíclica, en este numeral que estamos señalando, es que en los momentos de tiniebla, en los momentos de confusión, cuando falte el vino nuevo, cuando falte el vino bueno, cuando nosotros podemos caer en el desánimo, María nos sirve de faro, de estrella, de luz, para poder reconocer a Jesucristo. Reconocerlo entre nosotros y en nosotros. No es la propia luz de María. María los transmite la luz de Cristo. Y esa luz está significada en la fe y en la esperanza. Porque las tinieblas y la oscuridad se producen cuando nuestra fe flaquea y cuando nuestra esperanza no es firme. Y decíamos en relación a los temas precedentes que hemos comentado, que una de las características de los tiempos modernos, una de las características de los tiempos en los que hemos venido a la existencia y en los que vivimos, nos movemos todos nosotros, es estos tiempos modernos en que justamente han reemplazado la esperanza verdadera, cierta, y la han adulterado y nos proponen
esperanzas, como decíamos en reuniones precedentes, cuando tratábamos de estos temas, en las reuniones de los jueves. Les voy a recordar exactamente el nombre de las sesiones para que pueda quedar más claro. Nosotros hemos tocado en estos últimos jueves, todos estos jueves pasados, estamos hablando de la esperanza de alguna forma. Tal vez no siempre con el título, pero por ejemplo el jueves pasado, cuando hablábamos de ser mansos y humildes de corazón, estamos hablando de estas virtudes que Jesucristo toma, se pone como modelo para que nosotros podamos crecer en la fe, en la esperanza y en la caridad, tan importantes porque justamente las injusticias de este mundo pueden generar que nosotros queramos hacer justicia por nuestras manos, y la ira es la manifestación de la soberbia, y la soberbia daña la fe. Pero también, no solo cuando hablábamos de estas dos virtudes, sino también cuando hablábamos de persecución y fe, también veíamos cómo en los tiempos de persecución, en los tiempos de mayor hostilidad hacia la fe, es cuando nuestra fe es purificada. Y son tiempos de tinieblas, de oscuridad. Y veíamos también cómo en esos momentos los testigos, esas luces cercanas, en este caso los mártires, que estaban dispuestos a entregar su vida por el reino de Dios, más allá de temer la pérdida de bienes temporales o incluso de la propia vida, entonces se nos hablaba también de la esperanza. Igualmente, cuando el jueves 11 de agosto, con el que empezamos todo, diríamos, esta saga de la esperanza con distintos nombres que nos han llevado casi todo el mes de agosto, empezábamos diciendo la fe es fundamento de lo que se espera. Y mencionamos y comentamos algunas cosas en relación a estas dos virtudes teologales tan importantes. Entonces, cuando nosotros hoy día, por gracia de Dios, en iglesia celebramos esta fiesta litúrgica de nuestra Madre, por eso es que la ponemos a ella como la manifestación sustancial de esa esperanza que se corrobora a lo largo de toda su vida terrena. Y es lo que la iglesia en oración desde antiguo ha reconocido, y que en esta encíclica hermosa del Papa, en estos dos numerales, nos recuerda. Y voy a volver al documento. Y entonces el Papa nos dice, por eso, me dicen por favor si se está leyendo el documento. Entonces, nosotros necesitamos luces de esperanza, es decir, testigos de esperanza. Pero ¿quién mejor luz que quien fue justamente la mujer de fe viva y de firme esperanza, que con su sí radical abrió la puerta, dice el Papa Benedicto, de nuestro mundo a Dios mismo? Ella se convirtió en el arca viviente de la alianza, de ese gran signo que aparece en el cielo, según el libro del Apocalipsis. Y como dice San Juan en el capítulo 1 en su prólogo, el Señor acampó entre nosotros. Y eso ocurrió gracias a esa respuesta de María, a esa consulta del ángel, que muestra que el Señor respeta la libertad y el libre albedrío de la criatura humana, y ni siquiera a María, sin pecado concebida, purísima, ella también fue consultada, como también nosotros somos consultados, porque el Señor no nos impone su designio de amor, sino que nos hace capaces de que nosotros podamos responder. Y decíamos que esta esperanza de esta vida nueva en medio de este mundo en tinieblas
en medio de estas injusticias, se cumple en María y desde el principio, del momento en que se produce la presentación y el anciano Simeón le dice a nuestra madre que justamente él esperaba el consuelo de Israel, como esos pobres de Yahvé, junto con la profetisa Ana, que coinciden el nombre con la madre de nuestra Madre Santísima, la abuelita de Jesús, y esperaba la redención de Jerusalén, es decir, la salvación. Y se atribuyen también en el Evangelio apócrifo de Santiago que estamos mencionando estas mismas palabras que dice Simeón, se le atribuyen también a Joaquín, como que él fuera el primero, antes que Simeón, el que ya, movido por el Espíritu Santo, habría reconocido lo que en María estaba cumpliéndose. Y entonces, nosotros en María encontramos, diríamos, como dice Santa Teresita del Niño Jesús, ese caminito que nos va a llevar una y otra vez a Jesús, y esa esperanza ya se empieza a manifestar desde el propio nacimiento de María. Se cumple, claro, en plenitud en la respuesta de ese sí radical al arcángel San Gabriel, y se expresa de manera hermosa en ese himno que ella proclama. Ella es la esclava del Señor, es decir, ella quien nos dice que hagamos lo que Él nos diga, ella es la primera que lo pone en práctica. Ella no nos hace una recomendación teórica, sino ella de alguna manera, por eso es nuestra madre, porque nosotros para crecer en la vida de fe y de esperanza y crecer en el amor, necesitamos una y otra vez seguir a Jesús, y la primera discípula, la mejor, escucha, la mejor discípula es María. Y entonces ya desde el inicio ella sabe que esa vida no va a ser fácil, tanto porque en el mismo momento del nacimiento en Belén de Judá no tiene quien la reciba, vino a los suyos y los suyos no la recibieron, sino porque el mismo anciano, Simeón, le dirá en el momento de la presentación en el templo: una espada te atravesará el alma. Este niño será bandera discutida. Y entonces ella poco a poco va comprendiendo qué significa ser ese signo de contradicción. Él es el principal y el primer perseguido, y María es testigo de cómo el hombre herido por el pecado tiene dificultad para acoger a la verdad y a la vida. Y por eso ella, que en la cruz asume esa nueva misión, la misión de ser madre, esa misión y esa maternidad de María se sigue desplegando en cada uno de nosotros y en todos los que vendrán después de nosotros, hasta que el Señor se manifieste en plenitud y la victoria ya sea plena. Y entonces por eso nosotros podemos comprender cómo esto que agobia, y voy a cerrar
la presentación de la encíclica, esto que agobia tanto al corazón humano, que es el dolor y el sufrimiento, difíciles de comprender con la sola razón, en María, en la fe y en la esperanza, nosotros también, como ella, nuestra madre, tenemos que empezar y saber que cuando se presenten las dificultades, cuando nos sea difícil comprender lo que acontece en nuestro alrededor, en nosotros mismos o en nuestros seres queridos, tenemos que ir a María. Y esto es absolutamente, diríamos, claro, si es que justo en esta semana nosotros recordamos el Evangelio del domingo 23º, que es ese pasaje del capítulo 14 que hemos contemplado y que seguro la mayoría de ustedes recuerdan. Es continuación también del Evangelio que vimos el domingo 22º, que también corresponde al capítulo 14 de San Lucas, y que se da en el contexto de la discusión con los fariseos y los escribas. Ustedes saben, al inicio del capítulo 14, veíamos eso el domingo antepasado, es decir, el domingo primero, veíamos cómo Jesús es invitado a la casa de un fariseo a cenar. Y cómo además se nos menciona que en ese domingo 22º se nos menciona que empiezan a buscar los primeros lugares. Pero hay algunos versículos que se omiten en la lectura dominical, pero que ayudan a comprender mejor el sentido del Evangelio. Y es que Jesús cura, esto es un sábado, a un hidrópico, es decir, a un hombre hinchado, a un hombre con edemas. Y eso de alguna manera es figura de la soberbia. Y luego Jesús pasa a señalar cómo los fariseos, los invitados a la fiesta, todos buscaban el primer lugar. Y Jesús les dirá finalmente, al concluir ese evangelio del domingo 22º, que los últimos serán los primeros. Que si quieres ser el primero, tienes que ser el servidor de todos, parafraseando lo que se nos dicen en otros paralelos sinópticos. Pero luego, ya en el capítulo 14, omitiendo el banquete, que es la parábola que va a referir el Señor, el banquete de bodas del Hijo del Rey, a donde los invitados, luego de que todo está preparado, se excusan de asistir, el Señor les dirá a los siervos, el rey que está celebrando las bodas de su hijo, el banquete de bodas, vayan a los cruces de caminos e inviten a todos. Y aparecerá un personaje que no tiene el vestido y lo van a expulsar. Después de eso es que viene el pasaje que hemos visto el domingo pasado, domingo 23º. Una multitud sigue a Jesús y Jesús se voltea y les dice, quien no ame más, quien no me ama más que a su padre, que a su madre, que a su hermano, que a su hermana, que a su esposo, que a sus hijos y que a sí mismo, no es digno de ser discípulo mío. Quien no toma su cruz y me sigue, no es digno de ser discípulo mío. Y entonces nosotros muchas veces no alcanzamos a comprender qué significa ser discípulo de Jesús. Y podemos creer que esto es simplemente el aprender, diríamos, una teoría, tener algunas habilidades o adquirir en la dimensión cognitiva algunos conocimientos y alguna información, y no nos damos cuenta que es una nueva vida, que es sustancial,
que es un cambio en nuestro ser. Y por eso es que María, criatura, nuevo ser, distinta entre todos sus predecesores en medio de todos sus compatriotas, ella es criatura sustancial en la que la gracia ha actuado en plenitud, y por eso así la llama y la salud del arcángel, llena de gracia. Y entonces María es la discípula, que ama a Dios, que ama a Jesucristo, su Hijo amado, Dios y hombre verdadero, sobre todas las cosas, más que a ella misma. Y ella justamente nos recuerda, y ese es el signo de Caná de Galilea, de ese vino bueno, de ese vino nuevo, es que nosotros también estamos llamados a amar de esa manera. Y la única forma en que nosotros podamos llegar a amar de esa manera no es porque hacemos estudios de teología, no es porque hacemos una catequesis en el sentido, diríamos, doctrinal, sino porque crecemos en la vida nueva de los hijos de Dios. Y eso está significado en la última parte del Evangelio del domingo pasado, cuando el Señor les dice: ¿quién antes de construir una casa no saca cuentas a ver si va a poder terminar la casa? ¿Qué rey que va a enfrentar a otro rey antes de entrar en combate no saca cuentas a ver si tiene suficientes fuerzas para librar ese combate? Y entonces conviene que nosotros nos preguntemos, ¿de qué cuentas se trata? ¿Qué cuentas tengo que hacer? Y claro, la respuesta sencilla es las cuentas para ser discípulo. Y es que para ser discípulo de Jesús, por eso es que Jesús escoge a sus discípulos. No es que los discípulos lo escogen a Jesús, es una vocación, es un llamado. Yo tengo que darme cuenta que sin Jesucristo no puedo ser discípulo de Él. Sin Jesucristo yo no puedo amar como Él nos ama. Y por eso es que nuestra Madre Santísima nos lleva a que hagamos lo que Él nos dice, porque ella tampoco puede hacernos discípulos. Ninguna criatura humana, ni ninguna criatura celestial, ni ningún santo, ni todos los santos del cielo nos pueden hacer discípulos. Es obra divina, solo Dios. Y María es quien nos da signo de esa esperanza. Y esto es la buena noticia, porque ese Dios no es lejano, ese Dios no se desentiende, ese Dios se ha encarnado y viene a nuestro encuentro. Es el Emmanuel, Dios con nosotros y en nosotros, y ha manifestado su amor en la cruz. No es un Dios lejano, inaccesible, que no nos escucha, al que no nos podemos dirigir. Y por eso es que en medio de las tinieblas más absolutas, ya cuando nadie nos escucha, cuando ya no tenemos teléfono, no tenemos directorio, no tenemos familiares, no tenemos amigos, ya no tenemos a quién recurrir, el Señor nos estará esperando. Y quien nos recuerde esa verdad es María. Pero María no nos detiene en ella, sino que ella nos lleva a Jesús. Porque ella ni nadie nos puede dar esa vida nueva, solo el Creador, solo el quien es la vida. Y por eso es que en María nosotros celebramos esa vida, porque en ella se contempla el perfecto cumplimiento de la obra de Dios que Él quiere realizar también en nosotros. Y no cuenta el pasado, no cuenta las dificultades ni de los pecados que puedan tener todas las criaturas humanas, ni ninguna criatura humana en particular, ni ninguno de nosotros, ni ninguno de nuestros familiares. El Señor tiene el poder, tiene el designio
y viene para hacer de cualquier criatura humana y de todas las criaturas humanas que lo acojamos y no lo rechacemos, criaturas nuevas y en nosotros también signos de esperanza para los demás, luces para los demás. Y eso es lo que celebramos en cada bautismo y en cada vigilia pascual y en cada ocasión cuando celebramos el sacramento de la confirmación, cuando acudimos con nuestras velas, para recordar que nosotros estamos llamados también a ser luz de Cristo. También estamos llamados a ser luz en medio de las tinieblas, pero muchas veces lo olvidamos. Muchas veces nos sentimos absolutamente confundidos, pero en esos casos, María va a correr presurosa para ayudarnos, para llevarnos a Jesús, para animarnos, para que volvamos una y otra vez a levantar el corazón, a levantar los ojos al Señor. Y por eso es que María se encuentra con la iglesia y con cada uno de nosotros en la oración. Porque es en la oración donde nosotros descubrimos la cercanía de Dios. Y cuando nosotros mismos estamos en tinieblas, incluso no tenemos fuerzas ni deseos de hacer oración, María nos va a recordar que el Señor está orando por nosotros. Eso lo veíamos esta misma semana, cuando se nos decía en ese inicio de lo que va a ser el sermón del llano, diríamos, de San Lucas, a diferencia del sermón de la montaña de Mateo, que luego de bajar de la montaña, donde el Señor ha estado toda la noche en oración. Y eso de toda la noche en oración no se refiere, por supuesto, a horas, calendario, a horas que podamos nosotros medir en términos de cronos, sino a el kairos, el tiempo de la oscuridad, donde el Señor sigue orando por nosotros. Y nosotros somos fruto de la oración de Jesús. Y María también es fruto del diálogo íntimo de Dios. Igual que la creación, la nueva creación y también cada uno de nosotros. Y entonces si nosotros comprendiéramos esa verdad que nos la recuerda María, entonces nosotros podríamos vencer todas esas circunstancias que muchas veces nos llevan a la desesperación, a las angustias y a pensar que estamos solos. Pueden abandonarnos todas las criaturas humanas. Hasta nuestras madres, va a decir Isaías. Pero el Señor no nos va a abandonar, porque nosotros somos suyos. Y ese es lo que expresa de alguna forma ya la primera creación en el primer Adán. Esta sí es carne de mi carne, esta sí es hueso de mis huesos, dice Adán cuando contempla a Eva. Mucho más cuando el Señor contempla a María, cuando el Señor contempla a su iglesia, cuando el Señor contempla a la humanidad redimida en su Hijo amado. Y ese Hijo de junto al Padre nos da el don del Espíritu Santo, que muchas veces nosotros no tenemos conciencia que tenemos. No tenemos conciencia que hemos recibido. No tenemos conciencia de cómo se mueve en nuestro corazón. Y nuestra Madre Santísima nos ayuda para que ese fuego se encienda, porque es ese fuego de amor el que nos purifica, el que nos renueva en la fe, en la esperanza y en la caridad. Yo no sé cuántos minutos hemos tomado, creo que un poco más de los habituales. Yo voy a detenerme en este momento y en este día en que celebramos con tanta alegría esta fiesta,
de repente tener un tiempo de intercambio. Les agradezco mucho por su paciencia. Y si es que hubiera algún comentario o pregunta, de repente podemos tener un intercambio en estos minutos que quedan. Gracias, Padre Augusto. Aquí hay una pregunta. Están llegando algunas preguntas. Dice, Padre, a veces me da la impresión que la devoción a la Virgen María congrega a más personas que el propio seguimiento a Jesús, aun cuando ella en sus apariciones siempre nos ha dicho que hagan lo que su Hijo nos dice. ¿Estoy en lo cierto y se puede tener una explicación? No, son impresiones, diríamos, que cada quien puede tener de distintas maneras, ¿no es cierto? Difícil pronunciarse sobre la subjetividad de cómo las personas viven esta relación con Dios. Pero si es que así fuera, lo que nos está indicando es que si es que estas personas, diríamos, se quedan en María, es porque en realidad no están escuchando a María, ni están escuchando al Señor, porque María nos lleva a Jesús. Y entonces, si una persona dice, yo soy muy mariano, muy mariana, hago mucha oración, y no crece su fe en Jesucristo, en la Eucaristía, en los sacramentos, es en que en realidad esa persona aún no tiene fe. Tiene una devoción que probablemente es más emocional, pero si es que esa devoción fuera recta, lo que haría es que esa persona va a alegrarse en Jesucristo. Pero una persona mariana que me dice, yo soy mariano y no soy seguidor de los sacramentos, etcétera, diríamos, todavía es algo que está en una etapa muy, necesita crecer en la fe, madurar en la fe y necesita conversión. Por eso es que hay que tener mucho cuidado, porque muchas veces nosotros no ayudamos a las personas. Hay personas, yo he escuchado y a mí me lo han dicho muchas veces, que se preparan, me dicen, porque quiero hacer una consagración a la Virgen María. Y luego algunas personas me dicen, sí, porque yo le he prometido a la Virgen María que voy a hacer estas cosas. Y entonces, claro, esas enseñanzas, si es que alguien las está dando de esa manera, no están ayudando a que las personas crezcan en la fe. No es recto. Eso es una devoción, diríamos, que está necesitada de purificación. Nosotros tenemos que saber, en el caso de todos los bautizados, nosotros somos de Jesucristo. La consagración a los santos, a nuestra Madre Santísima, San José, algunos se consagran también a los ángeles. Esas consagraciones no agregan nada a la consagración que nosotros hemos recibido en el bautismo. No la enriquecen, no la perfeccionan. Y si es que no nos llevan a tomar más conciencia de esa verdad, no es recta. Y nosotros tenemos que ayudar a que las personas tengan una devoción recta. Y claro, cuando uno busca a María, María nos lleva a Jesús. Siempre nos va a llevar a Jesús. Pero probablemente cuando uno se queda simplemente buscando, entre comillas, consuelos emocionales que hay en el interior de cada persona, es muy difícil, yo diría imposible de reconocer y de juzgar, pero yo en algunos casos, cuando he conversado con algunas personas, me dicen espontáneamente eso. Entonces yo por eso soy un preocupado de estas, diríamos, promociones que se hacen a través de algunos grupos de consagraciones, porque tal vez lo que puede ocurrir es que esos grupos lo que están queriendo es, digamos, hacer un proselitismo
y entre comillas quieren utilizar a la Virgen María para tener más adherentes, más seguidores, pero tampoco tienen una fe tan recta como para llevarlos a Jesús, porque o no están diciendo las cosas como la iglesia nos enseña, o de repente no están acompañando adecuadamente a las personas que supuestamente quieren ayudar a crecer en la fe. Entonces, claro, ¿cuáles son las explicaciones? Son múltiples, cada ser humano es un mundo, pero nosotros tenemos que tener claro es que amar a María nos vaya a llevar a amar más a Jesús. Y yo no puedo amar a nadie más que a Jesús, más que a Dios. Ni siquiera a María, ni siquiera a José, ni siquiera a mí mismo. Él está sobre todas las cosas. ¿Y quién es la primera que nos enseña eso? Es María misma. Entonces, a veces eso puede quedar un tanto confuso y por eso una y otra vez hay que ayudar a las personas para que no tengan esa confusión. Gracias, Padre. Sí, padre. Padre, otra pregunta. ¿De qué manera debemos vivir o asumir el sufrimiento y el dolor para que a su vez sea para nosotros compatible con la alegría? La única forma es justamente pues la esperanza. O sea, el dolor es dolor. El dolor no es algo agradable. El dolor es consecuencia y el sufrimiento es consecuencia del pecado. Pero si nosotros no tenemos esperanza o nuestra esperanza es muy frágil, nosotros solo nos vamos a concentrar en las cosas temporales, en las cosas de este mundo. Y entonces vamos a creer que la vida presente y sus tribulaciones es lo único. Y no vamos a darnos cuenta que la vida presente es un instante hacia la eternidad. Y entonces, visto así, nosotros vemos justamente que en la Pascua de Cristo, toda injusticia, todo dolor, todo sufrimiento es reparado, es curado, es sanado. Y por eso es que nosotros tenemos que tener una esperanza firme. Y por eso es que una fe que no tiene una esperanza firme es una fe vana, es decir, es una fe que se está concentrando solo en lo temporal. Y eso significa que en el fondo, para mí, lo primero no es la vida eterna. Para mí, si tengo esa fe y esa esperanza tan frágil, yo voy a creer que lo más importante es lo temporal. Y lo eterno me parecerá gaseoso, etéreo. Y efectivamente todos nosotros tenemos que ser purificados para tener una esperanza firme. Efectivamente nosotros empezamos nuestra peregrinación con una fe frágil, con una fe vana. Pero esa fe vana tiene que ir creciendo y justamente por eso se necesita de esa esperanza firme. Y eso hay que tenerlo muy presente, porque a veces uno no se da cuenta. ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta? Cuando enfrentemos la prueba. Y la prueba justamente del dolor. Y esa prueba la vivió María. Cuando María, ya no solo en la prueba de llegar a Belén y no ser recibida, no solo en la persecución de Herodes, no solo cuando vio en la sinagoga de Nazaret cómo era tratado de su hijo y cómo quiso ser desbarrancado, sino sobre todo en la oscuridad y en la noche de la cruz. Lo que la mantuvo en pie justamente es esa esperanza firme, de saber que inclusive la muerte no era la última palabra. Pero cuando nosotros, lo único que existe, lo único que nosotros alcanzamos a
amar es la vida presente, entonces nosotros vamos a llenarnos de apegos y vamos a sentir que Jesucristo es un ladrón que nos viene a quitar. Por eso Jesucristo, el Señor, nos dice en el Evangelio, según San Juan, esta es la vida, que te conozcan a ti, Padre, y a tu enviado Jesucristo. Y entonces nosotros tenemos que saber y recordarnos y una y otra vez ponerlo en oración, saber que vamos a la casa del Padre, que aquí no tenemos patria, que aquí no tenemos nada definitivo, que todo lo de acá es frágil y precario. Pero cuando nosotros no tomamos conciencia de ese destino, de ese futuro cierto al que estamos llamados, entonces no tenemos esa ancla en la patria celestial. Y por supuesto va a ser muy difícil el que nosotros podamos sobrellevar las pruebas y especialmente, incluso más que el dolor en términos físicos, porque el dolor físico ahora la medicina tiene muchas maneras de aliviarlo, pero el sufrimiento, que es ese dolor, diríamos, más profundo, no solamente físico, psicológico, no, sino sobre todo espiritual. Si nosotros no tenemos claro y no tenemos conciencia de lo que es el pecado, del mal que produce, y Jesucristo como Salvador, que nos da una nueva vida, que se va a manifestar luego de la vida presente, entonces, claro, nosotros la desesperanza, la desolación, la angustia nos van a ganar. Y eso no es algo que nosotros podamos aprender teóricamente. Eso no es algo que nosotros vamos a adquirir porque una y otra vez nos lo repetimos solamente. El Señor nos prueba por eso y nos va probando poco a poco, gradualmente. Pero nosotros tenemos que saber que allá vamos y que de alguna forma ese dolor, ese sufrimiento en Cristo Jesús cambian de signo. Y para eso es muy importante el sacramento de la unción de los enfermos. Ayer yo visitaba a unos enfermos en el hospital militar y, claro, eran personas gravemente enfermas, con una serie de problemas que, diríamos, la tecnología y la ciencia ya no tienen cómo responder. Y conversaba eso con los familiares, personas de fe. Y lo que nosotros necesitamos saber es que cuando hay dolor, cuando hay sufrimiento, no estamos solos. Que el Señor nos está visitando, Él está acompañándonos y dándonos consuelo y fortaleza en medio de ese dolor. Pero si es que nosotros llegamos a una circunstancia de ese tipo y nuestra fe es muy frágil, va a ser muy difícil. ¿Cómo ayudarnos? Con el sacramento de la unción. Es decir, llevándole a Jesús. No son palabras humanas las que van a consolar a los que experimentan esa tribulación. El único que puede ser consuelo es Jesucristo. Y por eso es que nosotros tenemos que llevarlos a Jesucristo. No caer en el engaño ni la tentación de creer que nosotros, criaturas humanas, podemos, entre comillas, aliviar esas circunstancias. Solo Jesucristo. Y Jesucristo sustancialmente se manifiesta en su sacramento. En este caso, en el sacramento de la unción de los enfermos, si es posible la confesión sacramental y si es posible la comunión sacramental. Y con eso le habremos dado a esa persona todo lo que necesita. El Señor hará el resto. Y si es que nosotros, ya no el enfermo, ya no el que sufre, sino los familiares, somos los que estamos agobiados, igual, lo mismo. Volver a la confesión sacramental,
volver a la comunión sacramental, volver a la unción de los enfermos. Y entonces el Señor nos dará lo que necesitamos para ese momento de prueba. Pero eso no solo podemos experimentarlo el día, diríamos, de la gran prueba. Tenemos que empezar a experimentarlo incluso en las pequeñas pruebas, en las que no son, diríamos, la batalla final, que en algún momento tendremos que librar, y que no podremos librar solos. Necesitamos del Señor. Estas son las cuentas. Y lo que ayuda a nuestra devoción mariana, lo que nos ayuda a nuestra madre, es que nos recuerda, nos ayuda para que vayamos a Jesús. Entonces, los marianos, los que tenemos a María como madre, madre nuestra, madre de la iglesia, tenemos que tener eso claro. Hay que llevarlos a Jesús. Entonces el Señor obrará. Él nos ha prometido que nunca las pruebas serán mayores que nuestras fuerzas. Pero pruebas vamos a tener. Gracias, Padre Augusto. Una tercera pregunta. Padre, ¿podría comentarnos un poco más sobre cómo María sostuvo la esperanza de los apóstoles en esos 3 días en que sus discípulos estuvieron sumidos en el miedo y dolor hasta que resucitó Jesús? Es que en realidad no solo fueron los discípulos, es el mundo entero con la crucifixión y muerte de Jesús. Es que esa luz, ese sol que baja de lo alto, entra a lo más profundo de la tierra. Y eso está significado en ese eclipse. Pero María, como la luna, refleja el sol, María, no con luz propia, sino con la luz de Cristo, alumbra. Eso la iglesia lo contempla el sábado santo. Y entonces, por eso es que vamos a María, para que cuando a nosotros nos toque experimentar esa prueba de esa oscuridad, sepamos que luego de esa oscuridad vendrá la luz resplandeciente. Y entonces María, sin pecado, María, mujer de fe, mujer de esperanza, y con el encargo de la misión que les da Jesucristo, de tomar como hijos a todos los discípulos representados en el discípulo amado, María reunió en oración a los apóstoles. A la espera de Pentecostés. Porque bien sabemos, como nos dicen los evangelios, los discípulos, incluso Jesucristo resucitado, todavía el miedo no desapareció. Y ese miedo es justamente porque la fe y la esperanza aún no son firmes, porque diríamos, la vida eterna todavía no es entendida, y porque parecería que perder lo temporal es perderlo todo. Y entonces María, ella, con su oración, acompaña la fragilidad en la fe y en la esperanza de la iglesia naciente. Entonces es la oración de María. Lucas lo consigna de manera breve cuando menciona que luego de la ascensión del Señor perseveraban en la oración. Los discípulos, dice, los apóstoles, María y otras mujeres. Y entonces María sigue haciendo oración con la iglesia. María es madre de la iglesia. Entonces a veces nosotros creemos que la oración más importante es nuestra oración de la iglesia peregrina. No, nuestra oración es muy frágil. La oración que nos sostiene es la oración de Jesucristo, que no deja de orar por nosotros, y la oración de la iglesia triunfante que tiene como reina María. Y entonces toda la iglesia triunfante con María acompañan y nos sostienen en la oración. Sin esa oración,
y la oración de Jesús nosotros no podríamos sostener. Nuestra oración pequeña, nuestra oración a veces entusiasta, nuestra oración a veces con mucho afecto, por supuesto que es buena, es suscitada por el Señor, pero nos sostiene la oración de la iglesia. Es lo que decimos en la Santa Misa luego del embolismo, después del Padre Nuestro. Cuando ya Jesucristo, presente en las especies, luego de la transustanciación, nosotros nos dirigimos al Señor y decimos: Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados. Eso lo dice toda la iglesia peregrina, sino la fe de tu iglesia. A la fe que apelamos es a la fe de la iglesia triunfante, empezando por María. No es a la fe de la iglesia peregrina. No es a nuestra fe que está siendo probada, que aún es una fe que necesita ser purificada. Y entonces nosotros a veces creemos que algunas cosas que se dicen de la iglesia triunfante ya aplican a nosotros como promesa, como camino, como preparación, como purificación, pero solo son propias verdaderamente de la iglesia triunfante. Y entonces la iglesia triunfante, que es esa Jerusalén celestial, esa novia que ve engalanada, que ve el vidente del Apocalipsis, en ella nos apoyamos. Ahí se manifiesta ya la victoria. Entonces eso nos sirve de antídoto también a todos los desánimos, porque a veces nosotros fácilmente nos impacientamos porque vemos que hay problemas en la iglesia peregrina, porque vemos que hay problemas en el mundo, porque vemos que hay problemas entre el clero, porque vemos que hay problemas entre los laicos comprometidos. Y entonces, claro, estamos viendo nuestra fragilidad. Estamos viendo, diríamos, a los que aún necesitamos ser curados y sanados. Nosotros tenemos que levantar el corazón, ver a Jesucristo y a la iglesia triunfante, empezando por nuestra madre. Y entonces ahí comprenderemos esas palabras, que nosotros estamos en el mundo, no somos del mundo, estamos siendo gestados en nuestra madre, que es la iglesia, que tiene como madre a María. Y ella como madre, igual que a la iglesia naciente, la acompaña con su oración omnipotente, suplicante, decimos omnipotente, suplicante, le llama la iglesia María. Esa es la oración. Nosotros a esa oración nos sumamos. Lejos de nosotros debería estar la pretensión de creer que son nuestras oraciones, la mayor parte de las veces mal hechas, la mayor parte de las veces inconstantes, la mayor parte de las veces llenas de distracciones, con una fe que aún necesita ser probada. Por supuesto que el Señor quiere que nosotros hagamos oración, pero claro, Él no se apoya en nuestra oración. Él ora por nosotros. Él nos apoya con su oración. Y la iglesia triunfante, que hace la voluntad del Padre en coro con el Señor, es lo que es el soporte de la iglesia peregrina. Y nosotros confiamos en esa potencia, pero claro, a veces las cosas no son como nosotros imaginamos, a veces nosotros quisiéramos que las cosas sean a nuestra manera, nos es difícil comprender la paciencia de Dios, la paciencia del Señor. Y claro, esa desesperación es manifestación de que nos falta esperanza, que necesitamos crecer en esperanza, que el trabajo del enemigo justamente ha sido hacer que tengamos una fe sin esperanza. La llama una fe muerta el apóstol Santiago en su carta. Es decir, una fe que no tiene caridad
sincera. Gracias, Padre Augusto. Padre, estamos comprendiendo bien al decir que Jesús nos da la clave para que siendo mansos y humildes ante las dificultades encontraremos la esperanza y la alegría. A ver, ¿qué es primero, qué es después? No es un proceso, diríamos así, algorítmico, ¿no? Nosotros siempre nos gusta una respuesta mecanicista. Eso viene del mundo moderno, cartesiano, diríamos. Lo que nosotros sabemos, porque el Señor nos ha dicho, es que nosotros necesitamos, como veíamos la semana pasada, nosotros necesitamos crecer en humildad y mansedumbre, porque el Señor se pone de ejemplo en esas dos virtudes, decíamos, pudiendo Él haberse podido poner de ejemplo de todas las virtudes. Y es que esas dos virtudes nos ayudan al combate espiritual para enfrentar la soberbia, que es la raíz, la cabeza de todos los pecados. Todos los pecados de alguna manera son un disfraz, una manifestación de la soberbia. Pero la manifestación más visible de la soberbia es la ira, es la impaciencia, es la cólera. Y esa ira, esa impaciencia, esa cólera, con los distintos nombres que puedan tener, decíamos la semana pasada, es de dos tipos. O esa explosión, diríamos, de nuestras pasiones, ¿no? En pensamientos, palabras o acciones, o ese resentimiento que guardamos en nuestro corazón, que hace que cada vez que escuchemos el elogio de alguna persona nos genera irritación y molestia, y que los padres del desierto llamaban pues la ira caliente o la ira roja y la ira fría. Entonces, la ira y la soberbia nos ayudan a centrar el combate. Y entonces decíamos la semana pasada que cada vez que yo tengo un ataque de ira, o si reconozco en mí que tengo resentimientos contra otras criaturas humanas, sea quien sea, por la razón que sea, no interesa, o resentimientos contra Dios, porque también eh, uno tiene que reconocer que al final, en el fondo, cuando yo me resiento contra alguna criatura humana, contra las cosas que ocurren en el mundo, en el fondo yo estoy resentido con Dios. Yo en el fondo estoy diciéndole a Dios, tú no sabes hacer las cosas, tú no eres un buen Dios, tú no haces nada. Yo quiero que tú actúes y tú corrijas y hagas las cosas de esta manera y tú no las haces, tú consciente que hayan todos estos problemas, enfermedades, sufrimientos. Entonces yo estoy ocupando el lugar de Dios. Yo estoy juzgando a Dios, claro, no me doy cuenta muchas veces. Y entonces yo tengo que saber que ese es el problema principal. Los otros pecados capitales y los otros pecados están en relación a esos dos pecados. Y si es que yo no crezco en humildad, yo no voy a poder hacer oración. Mi oración va a ser una oración que no escucha, una oración que no obedece. Va a ser una oración, entre comillas, para yo hacerme consejero de Dios, para que el Señor haga mi voluntad. Y si es que yo no escucho, yo no hago la voluntad de Dios, yo no puedo ser hermano de Jesucristo, yo no puedo ser hijo del Padre, no puedo ser un verdadero hijo de Dios. Y entonces por eso es que son tan importantes esas dos virtudes. Ahora, esas dos virtudes, que no son simples virtudes humanas, tienen relación con las otras tres virtudes teologales: la fe, la esperanza y la caridad,
que el Señor nos da como don, pero que yo tengo que trabajar para que crezca. Y para crecer en la fe, en la esperanza y en la caridad, yo tengo que crecer en la humildad y en la mansedumbre. Y entonces yo tengo que saber que ahí está mi combate. Y una y otra vez volver al Señor. No me asusto cuando me doy cuenta que soy soberbio. No me asusto cuando me doy cuenta que no soy manso. Lo que simplemente constato la gravedad y las consecuencias tan duras que tiene el pecado. La buena noticia es que el Señor es Dios. Para Él no hay nada imposible y Él sabe que yo necesito doblegar esa soberbia, doblegar esa ira, y Él me va a ayudar. Pero yo tengo que saber cómo Él obra, porque a veces, conversaba con algunas personas, nosotros tomamos conciencia rápidamente que somos impacientes, que somos coléricos, y tomamos conciencia de que necesitamos más paciencia, más mansedumbre, y pedimos eso al Señor. Pero apenas nos encontramos con alguien, sea quien sea, dentro de la familia o de los cercanos, en la iglesia, en los grupos parroquiales, que nos quita la paciencia, nosotros no nos damos cuenta, pues que justamente de esa manera, con esas humillaciones, etcétera, yo voy creciendo en paciencia, voy creciendo en humildad. Entonces, el problema que tenemos muchas veces es que nosotros queremos dirigir. Nosotros en el fondo, con esa reminiscencia, diríamos, que viene de estas visiones de John Locke, de estos positivistas del siglo XIX, nosotros queremos, pues, como Descartes, y como los modernos, queremos un método, una técnica. Algunos hermanos ya me han escuchado esas cosas. Queremos la caja de herramientas, ¿no? Que ya sale todo y que ya sabemos una caja, otra caja, y después ya se acabó y ya está. No, eso no existe. Eso no existe. Y eso, claro, uno lo puede mencionar, puede tener un esquema, ¿no? Pero cuando tenemos la pretensión que ya tenemos la fórmula, nosotros estamos equivocadamente, sin darnos cuenta, creyendo que nosotros dirigimos al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, nos dice el Señor, sopla y nadie sabe de dónde viene ni a dónde va. En el momento menos pensado. Y entonces lo que tenemos que estar dispuestos es estar abiertos, ¿no? Mucho cuidado con esos afanes que nosotros todos tenemos, ¿no? De querer, entre comillas, tener el método, la técnica, el procedimiento. Es muy común en los grupos eclesiales. Casi, yo diría, en mi poca experiencia, por lo menos hasta donde yo conozco, hay muchos grupos que creen, no, yo tengo mi retiro, es el retiro que hace que la gente se convierta. Mi método, mi técnica, entonces dicen, ya, y que nadie se entere porque lo que nosotros sabemos es como que tenemos un secreto. Eso es un error. Eso es, yo diría, de repente, un entusiasmo excesivo. Puede hacer que en la raíz, sin que nos demos cuenta, una soberbia gigantesca. Entonces, el Señor nos mueve. El Señor nos mueve y Él sabe cómo. Puede hacer que de repente, en algún momento, hace que algo sea, entre comillas, aparentemente muy eficaz. Y entonces uno crea, no, es que yo ya tengo la tecnología. No, eso es porque el Señor ha querido en su plan que tal vez bajo esa acción muchas personas puedan tener un inicio de conversión. Pero cuando uno cree que ya tiene la fórmula secreta, eso yo creo que sí lleva a confusiones, ¿ya? Muchas gracias, Padre Augusto. Ya son cerca de las 10 de la noche. Bueno. Hay una pregunta de repente que se quede en el aire. Usted vea si la responde, Padre. Dice, bueno,
actualmente lo que se está viviendo por el orgullo y la soberbia, justamente, que no puede haber una convivencia pacífica entre la iglesia y el mundo actual. A ver, convivencia pacífica. Nosotros somos enviados al mundo, pero no somos del mundo. ¿Ya? Entonces, cuando la iglesia da testimonio del evangelio, lo que va a ocurrir es que el mundo va a reaccionar contra la iglesia. ¿Ya? Pero cuando la iglesia, cuando el mundo aplaude a la iglesia, preocupémonos. Eso no es buen signo. El Señor nos va a decir, justo lo veíamos en los ayes, ¿no? Bienaventurados los perseguidos, dice el Señor. Ay de los que hablen bien de ti. Ay, si todo el mundo habla bien de ti, dice el Señor. Eso mismo hicieron con los profetas, etc. No, nosotros somos signo de contradicción. Eso empieza en Jesucristo. Ahora, eso no significa que nosotros vamos a agredir al mundo. Vamos a, entre comillas, no, nosotros no somos del mundo, pero estamos en el mundo, para hacer luz del mundo, para dar testimonio del evangelio. Y entonces, muchas personas en el mundo sacan ventaja de las injusticias, del pecado, lucran con esas cosas. Entonces van a opinar. Otras personas escucharán, buscarán al Señor, se acercarán, pero no todos. Pero la iglesia no busca un matrimonio con el mundo, ¿ya? Sino lo que busca es la conversión. Pero la iglesia peregrina está en conversión, ¿ya? O sea, nosotros no somos, el mundo no es nuestro enemigo en el sentido de que estamos en guerra contra el mundo. Nuestro enemigo es Satanás. Pero Satanás, que es el príncipe de este mundo, lo que hace es que, diríamos, a personajes que él, entre comillas, los hace sus agentes, hace que el mundo sea hostil contra la fe. Y entonces, por eso nosotros sabemos, como dice el Señor a los apóstoles, a San Pedro, ¿no? Sí, el Señor nos ofrece 100 por 1 con persecución. De eso hablábamos justamente en el jueves, cuando tocamos el tema de la persecución y la fe. Muchísimas gracias, Padre Augusto. Terminamos con una oración entonces, porque ustedes me dicen que son las 10 y sí, pues nos hemos excedido. Disculpen ustedes, hermanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Muchas gracias, hermanos, que Dios los bendiga. Hasta la próxima. Muchas gracias, Muchas gracias, Padre. Padre. Gracias, Padre. El Adiós. lunes celebraremos el Santísimo Nombre de María. Muy bien, que Dios los bendiga. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Dios lo Gracias a bendiga. Dios. Gracias a Dios. Gracias, Padre.